Bueno, queridos estudiantes, un saludo para todos ustedes. Vamos a continuar la clase del tema de periodontitis. Nos habíamos quedado en lo que correspondía a la nueva manera de clasificar la periodontitis, ¿no? En la anterior clase habíamos hablado acerca de las características clínicas, algunas características tal vez sintomatológicas de estos pacientes, ¿no? Pero nos faltaba hablar acerca de la nueva clasificación. Ya sabemos qué es una periodontitis, qué características principales tiene una periodontitis, pero ahora nos falta definir cuál es la nueva manera en la cual se ha clasificado esta periodontitis. Bueno, la nueva clasificación del año 2017 ha introducido un cambio en lo que era la manera de diagnóstico de la periodontitis, ¿no? Antiguamente se mencionaba que existía una periodontitis de tipo crónica y un tipo de periodontitis de tipo agresiva. Esto hasta antes del año 2017. En la nueva clasificación de enfermedades periodontales ya no se utiliza el término de crónico agresivo, sino se utiliza solamente el nombre de periodontitis, ¿no? Como sabemos, el año 2017 se ha llevado a cabo una reunión mundial, un congreso mundial de periodoncia, en el cual se ha nombrado el World Workshop on Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions, que son prácticamente la nueva clasificación de condiciones periodontales y periimplantarias, ¿no? Como habíamos mencionado en el tema de clasificación de enfermedad periodontal, esta clasificación, este congreso había sido realizado en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en la cual se habían reunido profesionales tanto de la parte de Estados Unidos como la de Europa, ¿no? Ahí está la fotito de los asistentes a ese congreso. En este congreso se hicieron mesas de trabajo y hubieron diferentes profesionales encargados de ver ciertas partes dentro de la clasificación de la enfermedad periodontal y algunos doctores estaban principalmente encargados de la parte de lo que era la clasificación de la periodontitis, ¿no? Ahí está el nombre del congreso, dice clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y perimplantarias, ¿no? Bueno, tal vez dentro de la clasificación de enfermedades periodontales, el tema de la periodontitis ha sido el que ha sufrido mayor cambio alrededor de todas las clasificaciones, ¿no? El año 1989 ha sido diseñada una clasificación, la cual habían sido reconocida la periodontitis como una enfermedad, ya se habían evidenciado las características clínicas que tiene una periodontitis y se había visto también que esta afectaba a ciertas edades y también que tenía ciertos rangos de progresión, ¿no? El año 1993 ha habido un cambio, tal vez, en algunos conceptos de lo que era la periodontitis hasta ese año, en el cual se había descrito que existía tal vez dos grandes grupos en los cuales afectaba más la periodontitis, ¿no? Que era la parte de los adultos y los adultos tempranos, tal vez, los adultos más jóvenes, ¿no? Y el año 99, como les decía, teníamos lo que era la periodontitis crónica y agresiva, de tipo localizado y generalizado, y la periodontitis necrotizante, así como como manifestaciones de enfermedades sistémicas, ¿no? El año 99 ha sido un año en el cual se ha llevado esta clasificación durante casi 20 años. El año 2017 se hizo nuevamente, después de muchos años, casi 20 años, una nueva reunión, un nuevo congreso de periodoncistas en el cual han visto pertinente hacer ciertos cambios en la clasificación de enfermedad periodontal, principalmente en el tema de la periodontitis, ¿no? ¿Y por qué se ha hecho una nueva clasificación en base a lo que era la periodontitis, ¿no? Ya que no había evidencia fisiopatológica entre periodontitis crónica y agresiva que sirva de guía para diferentes tipos de intervenciones. ¿Qué quiere decir? Que no existía evidencia suficiente para decir que existían dos enfermedades independientes. Es decir, no existe lo crónico ni lo agresivo específicamente, sino vemos que hay ciertas características, tanto como en origen, tanto como en desarrollo de la enfermedad, que hace que la periodontitis solo sea considerada una sola enfermedad, ¿no? Principalmente se ha debido a esto, ¿no? Y como decimos, ya que existe poca evidencia que avale que la periodontitis agresiva y crónica sean diferentes enfermedades. Sí existe evidencia que múltiples factores interactúan e influyen dando diferentes resultados a nivel individual.
Como les mencionaba en la anterior clase, ¿no? Depende de muchos factores, ciertas características clínicas que pueda presentar la periodontitis. Hay muchos factores que interactúan, no solamente está el factor bacteriano como tal, sino también está muy relacionada a la parte sistémica, la parte inmune, incluso los hábitos que pueda presentar esta persona, ¿no? Entonces son muchos factores realmente que interactúan dentro de lo que es una periodontitis. Es por eso que en la actualidad ya no existe el término de periodontitis crónica o agresiva, sino solamente se describe la periodontitis como una sola enfermedad. Libros, artículos o cualquier bibliografía que vaya a ser tomada en cuenta, sobre todo en este punto de la periodontitis, debería ser considerado a partir del año 2017 a la fecha, ¿no? Ya no utilizar libros o textos que sean más antes de esto, sobre todo en lo que es la parte de diagnóstico y tratamiento de periodontitis. A nivel poblacional, las tasas de progresión de la enfermedad son consistentes en todas las observadas, aunque hay evidencia que segmentos específicos presentan niveles diferentes de progresión, ¿no? Entonces, lo mismo, en diferentes estudios se ha visto que la enfermedad periodontal progresa de manera similar, parecida en todas las personas, solamente que hay ciertos grupos o segmentos específicos que presentan niveles diferentes de progresión, como les decía, ¿no? Pacientes que estén tal vez con alguna enfermedad sistémica, pacientes tal vez que tengan algún problema en su sistema inmune, autoinmune. Hay muchos factores que hacen o pueden hacer que esta progresión de enfermedad sea diferente en ciertas personas, ¿no? Pero por general, si es que esta persona no está atravesando alguna de estas circunstancias que les menciono, la progresión es parecida y similar. La, otra causa por la cual ha habido modificación en el tema de diagnóstico de la periodontitis es que el sistema anterior solo se basaba en la gravedad de la enfermedad y no mencionaba factores importantes como la complejidad y factores de riesgo, ¿no? Es decir, antiguamente solo decíamos que existía una periodontitis leve, moderada y severa. No tomamos en cuenta lo que son factores de riesgo que influyen tal vez en el desarrollo de esta enfermedad y tampoco hablábamos de lo que era la complejidad. En la nueva clasificación de enfermedades periodontales, sobre todo en periodontitis, vamos a ver que sí se toma muy en cuenta lo que es el factor de la complejidad y los factores de riesgo en ciertos casos y en ciertos pacientes, ¿no? Entonces, esto es más o menos el resumen que tenemos de la nueva clasificación de enfermedades periodontales, ¿no? Esto lo hemos llevado ya en el tema, hace tres temas, en el tema de clasificación de enfermedades periodontales, ¿no? No vamos a desarrollar todo. Para este tema de periodontitis, lo que más nos interesa es ver este cuadro del medio, donde dice periodontitis, ¿no? Y como les decía, en este punto de la clasificación fueron nombrados y fueron prácticamente desarrollados por estos profesionales, ¿no? Tenemos al doctor Papanou y Sanz, el doctor Shepsen y Catton, el doctor Tonetti, Greenwell y Corman, ¿no? Todos ellos especialistas en esta área, por lo tanto fueron los más indicados a hacer las modificaciones tal vez y hacer la nueva clasificación de la periodontitis, ¿no? Entonces, dentro de periodontitis vemos que existen tres tipos de periodontitis, ¿no? Lo que son las enfermedades periodontales necrosantes, que ya llevaron ustedes en la anterior clase, hace dos clases, mejor dicho. Tenemos lo que es la periodontitis propiamente dicha y tenemos lo que es la periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. ¿Listo? En el tema que estamos hablando el día de hoy, vamos a centrarnos principalmente en lo que es la periodontitis propiamente dicha. Aquí está, ¿no? Entonces, tenemos la clasificación de enfermedades periodontales y gingivales. Aquí está lo que habíamos visto, lo que era la salud periodontal y gingival. Habíamos visto también lo que era la gingivitis inducida por biopelícula, la gingivitis no inducida por biopelícula. Tenemos, aquí estamos, ¿no? Lo que es periodontitis, lo que vamos a hablar el día de hoy a detalle. Ya hablaron lo que es la periodontitis necrosante, periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, y tenemos la periodontitis propiamente dicha, ¿no? La cual en la actualidad está mencionada o descrita por estados y por grados. Ya no se dice periodontitis crónica ni periodontitis agresiva, como les decía. Tampoco se dice periodontitis leve, moderada o severa.
En la actualidad mencionamos la periodontitis según el estado y el grado en el cual se encuentra. ¿A qué nos referimos con estado? Tenemos un estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, ¿no? Lo que no ha sufrido mucha modificación es la descripción de la distribución de esta periodontitis. Es decir, seguimos teniendo una periodontitis de tipo localizado y una periodontitis de tipo generalizado. ¿Cuándo era localizado? Cuando menos del 30% de las piezas dentales presentaban periodontitis. ¿Y cuándo es generalizado? Cuando más del 30% de las piezas dentales o de los sitios evaluados presentan periodontitis, ¿no? Y se ha introducido también lo que es la evolución de esta periodontitis. Hemos dicho que la evolución de esta varía de paciente a paciente dependiendo de múltiples factores, ¿no? Entonces tenemos la descripción de esta progresión de la enfermedad en grado A, grado B y grado C. El grado A significa lenta tasa de progresión, el grado B moderada tasa de progresión y el grado C rápida tasa de progresión. Entonces, ahora vamos a aprender a diagnosticar propiamente una periodontitis según la nueva clasificación, la clasificación vigente del año 2017-2018, ¿no? Otra vez repasando, dentro de la nueva clasificación tenemos tres tipos de periodontitis: la periodontitis propiamente dicha, la periodontitis necrotizante y la periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha elaborado un sistema multidimensional, el cual está basado en estadios y en grados. ¿Qué hacen o qué nos mencionan los estadios? Los estadios nos describen la gravedad y la extensión de la enfermedad, y los grados nos van a describir la probabilidad de su progresión. Es una clasificación, considero yo, mucho más acorde. Es mucho más fácil de manejar, incluso si uno ya la entiende. Clínicamente es mucho más fácil de describir y encontrar ciertas características clínicas, entonces, ¿no? Entonces, el concepto actual de periodontitis, como les mencionaba, ¿no? Y este concepto ya les había dado en la anterior clase. La periodontitis, según la nueva clasificación de enfermedades periodontales, es una enfermedad inflamatoria, crónica y multifactorial, asociada a biofilms de placa bacteriana disbiótica y caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de sostén del diente, ¿no? Entonces, creo que este concepto es muy acorde a lo que conocemos en la actualidad acerca de periodontitis, porque nos está hablando primero que es una enfermedad inflamatoria. Sabemos las características de una enfermedad inflamatoria, ¿no? ¿Qué factores influyen para ver esta parte, ¿no? Encontrar inflamación. Crónica. Al hablar de crónica, hablamos que es una enfermedad que se va desarrollando progresiva y paulatinamente, no aparece de manera abrupta. En muchos casos pasa por ciertas etapas, ¿no? Es multifactorial, porque no solamente encontramos que está producida por microorganismos, sino también vemos que hay un fuerte componente ambiental, un fuerte componente sistémico, ¿no? Entonces, todo eso hace que pueda desarrollarse o no pueda desarrollarse la enfermedad. Varía de persona a persona, ¿no? Pero lo principal y una de las principales etiologías de la periodontitis es la biopelícula, ¿no? Biofilms, biopelícula bacteriana, disbiótica. Al hablar de disbiosis estamos hablando que hay una alteración de las bacterias normales que se encuentran en cavidad oral. Hay una alteración en este equilibrio, por lo tanto, hay mayor producción o mayor cantidad de bacterias que producen daño, lo cual hace que haya destrucción del aparato de sostén del diente, ¿no? Esta destrucción es progresiva, es paulatina, como les decía. No es de manera abrupta, sino que pasa por ciertas etapas, por ciertos estadios. Entonces, aquí está, ¿no? Una de las características vistas en la nueva clasificación es que la periodontitis es una enfermedad regulada por el huésped, ¿no? Es decir, si bien es inflamatoria, el huésped tiene ciertos factores inmunes, ciertos factores que podemos llamar incluso genéticos, que hacen que la respuesta inmune se desarrolle en mayor o menor grado, ¿no? Está asociada a biopelículas dentales disbióticas, y la característica principal que tenemos en una periodontitis es la destrucción progresiva del aparato de soporte de los dientes
principalmente, como hemos visto, destrucción de la parte ósea. Aquí vemos una imagen. Otra de las características de la periodontitis es, aparte de la destrucción ósea, la pérdida del nivel de inserción clínico, ¿no? Normalmente, un surco gingival sano presenta un epitelio de unión que se une a nivel del límite melocementario. Cuando este límite melocementario se encuentra expuesto, o mejor dicho, cuando el epitelio de unión migra de este límite melocementario hacia apical, tenemos la presencia de una bolsa periodontal, ¿no? Es otra característica patognomónica y característica de la periodontitis. Otras características clínicas, haciendo repaso a lo que habíamos visto en la anterior clase, es, primero, que un paciente con periodontitis tiene pérdida de inserción clínica, presencia de bolsa, sangrado gingival, el cual varía de paciente a paciente. Y tenemos pérdida ósea, la cual puede ser determinada clínicamente cuando esta es muy evidente en algunos casos, o cuando es, tal vez en estadios iniciales, solo puede ser descrita o solamente puede ser encontrada mediante radiografías o tomografías, ¿no? Entonces, es muy importante esta última parte, ¿no? La pérdida ósea, y para evaluarla esta debemos sí o sí hacer un estudio radiográfico. Hay evidencia de que elementos influyentes multifactoriales actúan sobre las respuestas inmunoinflamatorias. Como les decía, hay muchos factores que interactúan para que la progresión de la enfermedad periodontal sea lenta o sea muy avanzada. ¿De qué depende? De ciertos factores inmunoinflamatorios, los cuales pueden estar regulados por factores ambientales o factores conductuales, como por ejemplo el fumar, el tabaquismo, o causas sistémicas, enfermedades sistémicas, por ejemplo un paciente diabético. En ambos casos, la enfermedad periodontal hace que por estas dos condiciones, esta progrese rápidamente y tenga una rápida tasa de progresión, ¿no? Entonces, hay muchos factores que influyen en que la progresión ya sea lenta, o sea, muy avanzada o mediana, ¿no? Un sistema, ¿por qué ha habido modificaciones en la anterior clasificación? Porque el antiguo sistema de clasificación de periodontitis prácticamente nos mencionaba, como les decía, que existe una periodontitis crónica y una agresiva, la cual era leve, moderada o severa, y se distribuía en localizada y generalizada. Esa era la única manera de diagnosticar una periodontitis según la clasificación del año 1999. El nuevo sistema de clasificación de enfermedad periodontal, establecido desde el año 2018, presenta algunas modificaciones, ya que incluye, primero, identifica a un paciente como un caso de periodontitis. ¿Qué quiere decir? Que cada paciente con periodontitis presenta un diferente manejo clínico, una diferente manera de progresar y es diferente e independiente de los demás, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Otro es que existe una identificación de un tipo específico de periodontitis, ¿no? Ya no hay crónico ni agresivo, ya no nos complicamos tanto con esa parte, solamente hablamos de periodontitis, ¿no? Y existe una descripción de la presentación clínica y otros elementos que afectan el manejo clínico, pronóstico y efectos, ¿no? Entonces, vamos a ver que es mucho más compleja y completa, llamémoslo así, esta clasificación nueva, ya que no solo nos sirve para el diagnóstico, sino también nos da características para hacer el manejo clínico, el pronóstico y evaluar los efectos posibles de esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es que se ha modificado el año 2018 la clasificación. Un paciente es un caso de periodontitis cuando, primero, como les mencionaba, ¿qué tiene que presentar un paciente con periodontitis? Tiene que haber pérdida de inserción clínica, la cual, como habíamos evaluado también, es mayor en interproximal, ¿no? O igual a 2 dientes no adyacentes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un caso de periodontitis cuando el paciente tiene pérdida de inserción clínica en mayor o igual a 2 dientes no adyacentes. Puede ser una pieza, por ejemplo, 1-1, y puedo irme a otra pieza completamente alejada de esta, por ejemplo, una pieza
3,6 o 3,7, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tengo dos sitios, ¿no? Por eso es interproximal en mayor o igual a 2 dientes, no adyacentes. Ahí consideramos que el paciente tiene periodontitis. La pérdida de inserción clínica vestibular lingual de 3 milímetros en mayor o igual a 2 dientes. Igual, ¿no? Entonces, si tengo dos piezas dentales que tienen una pérdida de inserción clínica de 3 milímetros en 2 o más dientes, obviamente, ¿no? Piezas puede ser adyacentes o no adyacentes en este caso. Y una pérdida de inserción clínica no puede ser atribuida a una causa no periodontal. ¿A qué nos referimos? La pérdida de inserción clínica, es decir, esa migración del epitelio de unión, puede producirse por diferentes factores, ¿no? Ahorita vamos a ver en cuáles casos se presenta esta, pero para yo decir que tiene periodontitis, la causa debe ser exclusivamente periodontal. ¿A qué nos referimos con exclusivamente periodontal? Presencia de biopelícula, infiltrado de células inflamatorias, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. Si yo tengo un paciente que tiene una pérdida de inserción clínica por otra causa, no es considerado periodontitis. A ver, veamos esta parte. Es muy importante para el diagnóstico de la periodontitis hacer una evaluación del sondaje periodontal. ¿Qué es lo que evaluamos en el momento de hacer el sondaje periodontal? Primero vemos la profundidad al sondaje. Cuando la profundidad al sondaje es mayor a 3 milímetros y este tiene signos inflamatorios, estamos frente a una bolsa periodontal, por lo tanto, es una periodontitis. ¿Qué más vemos en el momento de hacer el sondaje periodontal? Vemos que hay un sangrado. Y obviamente, en el momento de sacar los niveles de inserción clínica, vamos a ver que hay una pérdida de inserción clínica. En muchos casos, si esta pérdida de inserción clínica evoluciona y avanza de manera notable en piezas birradiculares o multiradiculares, vemos que en algunos casos puede haber incluso involucración de la furca dental. Sumamente importante para hacer diagnóstico de periodontitis, hacer un sondaje periodontal, un periodontograma. Y debemos saber cuáles son las sondas que nos sirven para hacer un sondaje periodontal adecuado. ¿Cuáles son las sondas que nos sirven para hacer este examen clínico? Hay algunas que están más indicadas para esto y otras que no nos sirven tanto, ¿no? A mano izquierda vemos una sonda de Williams. La sonda de Williams está calibrada con sus marcaciones a 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, salta al 5. Tenemos otra marca al 7, al 8, al 9 y al 10. Esta sonda periodontal no presenta demarcaciones a nivel de los 6 milímetros ni a los 4 milímetros. Esta sonda de Williams es muy útil para hacer un sondaje periodontal, un periodontograma. Aquí al medio vemos lo que es la sonda de la OMS. Esta sonda de la OMS presenta, a diferencia de las demás sondas, una esfera pequeña en la punta, que tiene un 0,5 milímetros de diámetro y nos sirve más que todo para evaluar dentro del surco gingival la presencia de cálculo, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, solamente tiene marcaciones a los 3,5 milímetros y a los 5,5 milímetros. No me sirve tanto para evaluar la profundidad al sondaje y la pérdida de inserción porque no tiene marcaciones en ciertas áreas. Y aquí tengo otra sonda, que es la sonda de Michigan, ¿no? La de Michigan está calibrada a los 3 milímetros, a los 6 y a los 9, pero no es tan útil para hacer un sondaje periodontal, no es tan útil para hacer un llenado de periodontograma, ya que vemos que hay ciertos números que están ausentes, ¿no? Entonces, no la veo muy útil esta sonda. Las que principalmente se utilizan para hacer una evaluación de pérdida de inserción y para hacer un llenado de periodontograma es la sonda de Williams y la sonda de la Universidad Carolina del Norte. Esas dos sondas sí son muy útiles. Hay otras sondas, como ustedes ven, hay variedades, pero aquí está una de las sondas que les mostré hace rato, que es la sonda de Williams, que es sumamente útil para hacer esta evaluación. Ahora, tengo que aprender a sondear, tengo que aprender a posicionar la sonda periodontal. Hay ciertas áreas en las cuales me resulta un poco incómodo hacer el sondaje. Esto sobre todo en mesial y distal. Veamos esta imagen de acá. Vemos que si yo introduzco mi sonda periodontal paralela, muchas veces me pierdo ciertos
ciertas áreas, tal vez debido al punto de contacto con la pieza adyacente, ¿no? Entonces, en muchos casos a nivel mesial y distal, tengo que tratar de introducir un poco más inclinada la sonda periodontal para evaluar el sondaje, ¿no? En cada pieza dental deben sondearse 3 sitios por vestibular y 3 sitios por palatino, ¿no? Entonces, en base a estas mediciones, voy a ver que voy a sacar pérdidas de inserción clínica en 6 sitios por pieza dental. El registro se lo hace en esta hojita, que ustedes ya la deben conocer, o han debido escuchar acerca de esta. Este es el periodontograma. Y aquí se registra prácticamente la posición de encía, la profundidad de surco y el nivel de inserción clínico, ¿no? El cual se obtiene con las anteriores dos. Entonces, haciendo un correcto sondaje, puedo ver si se ha perdido cierta cantidad de milímetros de nivel de inserción clínico, ¿no? Y en base a esto, yo tengo una herramienta importante para diagnosticar lo que es la periodontitis. El sangrado gingival también se evidencia cuando uno hace un sondaje de la profundidad de surco. En algunos pacientes con periodontitis muy avanzadas o moderadamente avanzadas, veo que introduzco mi sonda periodontal dentro del surco gingival, dentro de la bolsa, y este empieza a sangrar, ¿no? Entonces tengo que constantemente estar limpiando esta área y tratar de tener un campo operatorio limpio para ver las marcas de mi sonda periodontal. Ahora, ¿qué es pérdida de nivel de inserción? Veamos estos 3 ejemplos para que ustedes se den cuenta en cuál hay pérdida de inserción y en cuál no hay pérdida de inserción. Introducimos en el caso A la sonda periodontal paralela al eje mayor del diente, teniendo como fondo lo que es el fondo de la bolsa periodontal o surco, y como referencia de marca tengo el margen gingival. Entonces, para hacer un sondaje de profundidad de surco, tomo en cuenta siempre lo que es el fondo de la bolsa hasta el margen gingival. En este caso, introduciendo mi sonda, veo que hay 6 milímetros. En el caso B, lo mismo. Introduzco paralela a mi sonda, desde el fondo de la bolsa hasta el margen gingival, tengo otros 6 milímetros. Y en el caso C, lo mismo. Introduzco mi sonda periodontal desde el fondo de la bolsa hasta el margen gingival, tengo otros 6 milímetros. Ahora la pregunta está, ¿cuántos milímetros realmente tengo de pérdida de nivel de inserción? Si me doy cuenta, sé que el margen gingival debe encontrarse aproximadamente cerca de lo que es el límite amelocementario, ¿no? Entonces, si aquí está mi límite amelocementario y aquí está el epitelio de unión, es decir, el fondo de mi bolsa, en realidad, en este ejemplo, solamente ha habido una pérdida de 3 milímetros de nivel de inserción, ¿no? Porque tendría que encontrarse justo en el límite amelocementario, pero en este caso hay 3 milímetros, ¿no? De acá a acá no es la pérdida de nivel de inserción, sino es la posición de la encía. En el grado B, en el dibujo B, si introduzco paralelo, veo que desde el límite amelocementario hasta el fondo sí se han perdido 6 milímetros, ¿no? Porque aquí tendría que encontrarse el nivel de inserción, pero en este caso se encuentra acá. Entonces, de acá a acá hay 6. Y en el gráfico C, veo los mismos 6 milímetros de profundidad, pero en este caso tengo un detalle, ¿no? Hay una pérdida, hay una exposición, una recesión gingival. Aquí está el margen gingival. Tendría que encontrarse a nivel del límite amelocementario. Entonces, de acá a acá ya tengo 3 milímetros de pérdida de nivel de inserción. Y de acá hasta el fondo tengo 6 milímetros. Entonces, en este gráfico, en realidad se han perdido de acá a acá 9 milímetros de nivel de inserción, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que valorar. ¿Cuántos milímetros realmente se han perdido de nivel de inserción? Son diferentes casos, pero viendo el C es el que ha perdido mayor grado de nivel de inserción. Lo mismo que acá,
Aquí ya vemos más clínicamente lo que les explicaba, ¿no? Introducen la sonda periodontal y ha ingresado 8 milímetros. Es decir, desde el margen gingival hasta el fondo tengo 8 milímetros. Pero si noto, aquí tengo 1 milímetro de recesión gingival. Entonces, este milímetro de recesión más los 8, tengo 9 milímetros. Por lo tanto, esta pieza dental tiene una pérdida de inserción clínica de 9 milímetros. O más evidentemente en este caso, ¿no? Hago mi sondaje y veo que la profundidad del sondaje, es decir, desde el margen gingival hasta el fondo de la bolsa, miden 10 milímetros. Pero tengo 4 milímetros desde el límite amelocementario hasta el margen gingival. Si tengo 4 de acá, del límite amelocementario al margen, y 10 del margen hasta el fondo, en realidad se han perdido 14 milímetros de nivel de inserción clínica, ¿no? Entonces, es prácticamente eso. Eso tengo que valorar. Y ese detalle del nivel de inserción clínica es sumamente importante para evaluar en qué estadio se encuentra esa periodontitis. Ahora, la pérdida de inserción clínica, como les mencionaba, puede estar dada por causas no periodontales. Si está dada por otras causas no periodontales, no decimos que es una periodontitis. Les pongo un ejemplo. Tengo en este caso una recesión gingival de origen traumático, una mala técnica de cepillado, en muchos casos, ¿no? Fíjense, tengo una pérdida de inserción clínica, obviamente hay una recesión gingival, hay destrucción ósea, pero esta está dada por una causa no periodontal. Es un traumatismo, ¿no? En este caso, de origen traumático, el cepillo, una mala técnica de cepillado. Esto no es considerado periodontitis. Otros casos en los cuales hay pérdida de inserción clínica, pero en este caso por causa no periodontal, esta caries dental, la cual se extiende en la zona cervical del diente. Lo mismo, aquí tengo una recesión gingival, hay una pérdida de inserción clínica porque aquí tendría que estar tal vez el epitelio de unión, pero ha migrado. ¿Pero por qué ha migrado? Por una caries. No es por una causa periodontal. Por lo tanto, en este caso no hablamos de una periodontitis. Otras causas, la presencia de pérdida de inserción clínica en la cara distal de un segundo molar, aquí está, asociado con mala posición o la extracción de un tercer molar. El tercer molar puede impactar, puede presionar, puede hacer tal vez de que hay una pérdida de inserción clínica, pero en este caso no es por causa periodontal, es ocasionada por este tercer molar, el cual está en mala posición. Lo mismo ocurre cuando se extraen estas piezas, estos terceros molares en mala posición, ocurre de que queda un defecto óseo, queda una alteración tal vez de lo que es la encía a este nivel. Hay una pérdida de inserción clínica post-extracción, pero debido a ese factor. Por lo tanto, no es una periodontitis. Otras, el drenaje de una lesión endodóntica a través del periodonto marginal, ¿no? Entonces, muchas veces igual pasa lo mismo. Hay un proceso infeccioso a nivel periapical, un absceso podría ser, el cual en muchos casos drena y puede producir a ese nivel una pérdida de inserción clínica. En este caso no es periodontitis, es otra causa la que me está produciendo la pérdida de inserción. No es una causa periodontal. O una fractura radicular vertical, ¿no? Obviamente, caries, producto de la caries, ha habido una fractura radicular, hay pérdida de inserción clínica producto de esta fractura radicular, pero no es por causa periodontal. Esos detalles tengo que valorar cuando yo vea pérdida de inserción clínica o recesiones gingivales. Muchas de estas no están asociadas a causas periodontales, es decir, no están ocasionadas por periodontitis, por infección bacteriana principalmente, o acúmulo de biopelícula, ¿no? Está dada por otras causas. En la nueva clasificación de enfermedades periodontales también es muy importante ver la progresión de esta periodontitis. Tengo dos casos clínicos completamente diferentes.
En el lado izquierdo tengo este caso clínico que es de una paciente de 60 años de edad. En 60 años de edad viene esta paciente y se evalúa y se le dice que va a perder la pieza dental, obviamente, pero se ve que esto ha ocurrido de manera progresiva en 60 años de edad, ¿no? Producto tal vez de la mala higiene y de ciertos factores ambientales sistémicos que han hecho que esta paciente se encuentre en esta situación, pero tiene 60 años de edad. En el lado derecho tengo otro paciente, que es un paciente de 35 años de edad, ¿no? Lo mismo ha ocurrido, enfermedad periodontal, ha habido acúmulo de biopelícula, ha habido pérdida de nivel de inserción. Obviamente hay ciertos factores que han hecho que haya este grado de destrucción en esta pieza dental, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿cuál de estos dos es el que tiene mayor progresión? Estamos con esta pieza dental a los 60 años y estamos con esta pieza dental en estas condiciones a los 35. Obviamente el que ha progresado más rápidamente es esto, ¿no? En 35 años ha quedado así, mientras que esta persona tal vez de una edad más avanzada ha pasado mucho más tiempo, ¿no? Entonces, como les decía, cada caso de periodontitis es independiente y muy diferente a otro. La progresión de la enfermedad varía de individuo a individuo. No todos presentan el mismo rango de progresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo identifico a un paciente como un caso de periodontitis? Primero, tengo que evaluar, identificar qué tipo específico de periodontitis tiene este paciente. Hemos visto los tipos de periodontitis, ¿no? Hemos hablado de la necrosante, la periodontitis propiamente dicha y la periodontitis asociada a ciertos factores sistémicos, ¿no? Entonces tengo que identificar el tipo de periodontitis que tiene este paciente. Tengo que ver acerca de la descripción de la presentación clínica y otros elementos, los cuales en el diagnóstico pueden afectar lo que es el manejo clínico, el pronóstico y obviamente pueden influir en la salud oral y en la salud sistémica. En la nueva clasificación de periodontitis, esta está clasificada por estadios, los cuales están basados en la severidad, en la complejidad de manejo y la extensión de la lesión. Podemos decir que existen 4 estadios de periodontitis. Actualmente en la nueva clasificación tenemos el estadio 1, que es la periodontitis inicial, el estadio 2, que es considerada la periodontitis moderada, y tenemos el estadio 3 y 4. El estadio 3 y 4 son considerados estadios severos de periodontitis. Pero ¿cuál es la diferencia entre un estadio 3 y un estadio 4 si ambos son severos? En el estadio 3 existe potencial pérdida dental. Es decir, hay cierta cantidad de piezas dentales que se pueden perder por periodontitis. Son 4 o menos de 4 piezas dentales que dentro de mi pronóstico yo voy a considerar que se van a perder. Y el estadio 4 es obviamente la periodontitis severa, pero en mi pronóstico periodontal, en mi tratamiento periodontal, se pierden 5 o más de 5 piezas dentales. Esa es la diferencia entre un estadio 3 o 4. La cantidad de piezas dentales que se pierden prácticamente. Entonces, hemos dicho que en la nueva clasificación se toman muy en cuenta lo que es la severidad, la complejidad del manejo, la extensión y distribución y el grado de progresión. Son puntos tal vez que antiguamente en la antigua clasificación no se tomaban en cuenta. Solamente se veía lo que era severidad y extensión. En la actualidad ya se adjuntan, por ejemplo, puntos como la complejidad del manejo, es decir, cómo voy a tratar a este paciente y la progresión. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía en la nueva clasificación de periodontitis. Tengo lo que es gravedad en un punto, tengo lo que es complejidad y lo que es extensión y distribución. Aquí está. Vamos a ir desarrollando y viendo las características que tiene un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4. Vamos a desarrollar esto muy puntualmente en la clase. Y no solamente tengo que quedarme con la evaluación de los estadios, sino también les decía que tengo que ver la progresión de la enfermedad. Entonces, tengo 3 grados, grado A, grado B y grado C. El grado A era de lenta tasa de progresión, el grado B moderada tasa de progresión, el grado C severa tasa de progresión, ¿no?
al hablar de progresión decimos el avance de la enfermedad, qué tan rápido avanza. Igual vamos a ir viendo las características de todo esto. Hablemos de la severidad, ¿no? Al hablar de severidad, estamos diciendo prácticamente cuánto de nivel de inserción clínico se ha perdido, ¿no? ¿Y dónde se evalúa el nivel de inserción clínico perdido? Se tiene que evaluar en las piezas donde tienen mayor pérdida. Se puede evaluar también dentro de la severidad, se puede observar las características radiográficas y vamos a evaluar, según el estadio al que corresponda, la cantidad de pérdida de piezas dentarias que presente cada estadio. Aquí está. Entonces, hace un rato hablábamos, ¿no? Decíamos que en este ejemplo teníamos una profundidad al sondaje de 10 milímetros. Del límite, no, mejor dicho, del margen gingival hasta el fondo de la bolsa tenemos 10 milímetros. Pero analizando dónde está el límite amelocementario, vemos que ha habido ya una pérdida de 4 milímetros. Entonces, 4 más 10, 14. En este caso, este paciente tiene una pérdida de inserción clínica de 14 milímetros. En severidad, tomamos muy en cuenta la cantidad de milímetros que se ha perdido en el nivel de inserción clínica. El estadio 1 presenta una pérdida de nivel de inserción de 1 a 2 milímetros. El estadio 2 de 3 a 4 milímetros. El estadio 3 de 5 o más de 5, El estadio 3 y 5 o más de 5 milímetros, ¿sí? Y el estadio 4 igual, de 5 o más de 5 milímetros. Si nos damos cuenta, ambos, tanto el estadio 3 como el 4, presentan una pérdida de nivel de inserción de 5 o más de 5, ¿no? Entonces, si hablamos en severidad, tomamos muy en cuenta cuántos milímetros se han perdido del nivel de inserción. En este caso, tengo un paciente con 14 milímetros de pérdida de nivel de inserción clínica. Entonces, podríamos decir que este paciente está en estadio 3 o en estadio 4, ¿no? ¿De qué dependía? Y vamos a verlo más adelante, depende de la cantidad de piezas dentarias que se van a perder. Si se pierden 4 o menos de 4 piezas dentarias por periodontitis, sería estadio 3. Si se pierden de 5 o más de 5 piezas dentales, estaríamos hablando en estadio 4, ¿no? Pero ahorita solamente estamos hablando de severidad. La severidad también puede ser vista desde el punto de vista radiográfico, ¿no? Entonces, no solamente es evaluar la pérdida de inserción clínica, sino también se toma muy en cuenta lo que es el diagnóstico radiográfico. Y hay ciertas características que se relacionan tanto clínico como radiográfico, ¿no? El estadio 1, habíamos dicho que hay una pérdida de nivel de inserción en estos casos de 1 a 2 milímetros, ¿verdad? Pero ¿qué vemos en estos casos a nivel radiográfico? Vemos que hay una pérdida de un menos de 15% de la cresta ósea. Es decir, la cresta ósea se observa que se encuentra a nivel del tercio coronal de la raíz todavía. Hay una pérdida de esta muy poca, ¿no? Menos de 15 milímetros. Eso es una característica radiográfica de un estadio 1. En el estadio 2, como en la imagen que vemos acá, vemos que la cresta ósea ya se encuentra con una pérdida de 15 al 33%. Ya se ha perdido del 15 al 33% de esta cresta ósea, ¿no? Y esta cresta todavía se encuentra a nivel del tercio coronal de la raíz. En estadio 2, clínicamente, veíamos que existe en los estadios 2 una pérdida de nivel de inserción clínica de 3 a 4 milímetros, ¿no? Pero radiográficamente vemos esto. Pérdida de la cresta de 15 a 33%. En el estadio 3, clínicamente encontrábamos pérdidas de nivel de inserción clínica de 5 o más de 5, ¿no ven? Pero radiográficamente, ¿qué vemos en un estadio 3? Primero vemos que esta cresta ósea se encuentra ya con una pérdida, la cual se extiende a la mitad o al tercio apical de la raíz. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Un estadio 3. Aquí está la cresta ósea, fíjense.
debería encontrarse casi a 2 milímetros del límite melocementario, la cresta ósea. Pero ha habido una pérdida, la cual se encuentra ya casi a la mitad o al tercio apical de la raíz. Y en estadio 4, ¿qué vemos? Lo mismo, ¿no? Vemos en estadios 4, en ambos casos, vemos que lo mismo, clínicamente veíamos que hay una pérdida de inserción clínica de 5 o más de 5, ¿no? Pero radiográficamente vemos que la cresta ósea se encuentra a nivel del tercio apical de la raíz. Igual que la anterior, ¿no? Lo mismo 3 y 4, casi es lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Les vuelvo a repetir, se va a ver más adelante, pero la diferencia principal es la cantidad de piezas dentarias que se van a perder por periodontitis. Hablando de la severidad, ¿no? Y haciendo un resumen de la pérdida ósea radiográfica, vemos, estadio 1, hay una pérdida del 15% de hueso y la cresta ósea se encuentra al nivel del tercio coronal de la raíz. En estadio 2, hay una pérdida del 15 al 36%, 15 al 33% de hueso y la cresta ósea se encuentra a nivel del tercio coronal de la raíz también. En el estadio 3, esta pérdida ósea radiográfica se extiende a la mitad o al tercio apical de la raíz y lo mismo en el estadio 4, ¿no? La pérdida ósea radiográfica se extiende a la mitad o al tercio apical de la raíz. Es lo mismo. Aquí estamos, ¿no? Seguimos viendo lo que es severidad. Hablaremos acerca de la pérdida dentaria. Hemos dicho eso, ¿no? La severidad también puede basarse o podemos analizarla según la cantidad de piezas dentarias que se pierden. En un estadio 1 y en un estadio 2 no habría pérdida dentaria por periodontitis. ¿Por qué no habría pérdida dentaria por periodontitis? Primero, porque las pérdidas de nivel de inserción clínico en estadio 1 y 2 son todavía muy pocas. No es la suficiente. Y radiográficamente, como hemos visto, solamente se pierde hasta el 33% de hueso. Por lo tanto, hay mucha más cantidad de hueso que hace que la pieza dentaria todavía se encuentre anclada en el tejido periodontal. Por lo tanto, no se va a perder la pieza dentaria. Sí se tiene que hacer un tratamiento, obviamente, para que este no progrese, no avance, pero no hay riesgo de que la pieza dentaria se pierda. En el estadio 3 ya hay pérdida dentaria, ¿no? Y en este caso les decía, ¿cuál es la diferencia entre el estadio 3 y el estadio 4? La cantidad de dientes que se van a perder por enfermedad periodontal. Si se pierden 4 o menos de 4 piezas dentarias por enfermedad periodontal, estamos en estadio 3. Aquí tengo, les mencionaba, es sumamente importante hacer una secuencia radiográfica para el diagnóstico de periodontitis. Aquí tengo una secuencia de radiografías periapicales y veo en mi secuencia de radiografías que hay algunas piezas dentales que realmente están muy comprometidas. Tienen movilidad dentaria grado 2, grado 3, muy avanzado en algunos casos. Incluso en muchos casos ya no hay hueso que sostenga esa pieza dentaria y por diferentes factores en mi pronóstico puedo decir que esas piezas dentarias se van a perder, ¿no? Entonces yo tengo en este caso 1, 2, 3, 4 piezas dentarias que voy a perder por enfermedad periodontal. Si tengo 4 o menos de 4 piezas dentarias, hemos dicho que estamos en estadio 3. ¿Y cuál es la diferencia con el estadio 4? Porque si veíamos, dijimos que la pérdida de inserción clínica es igual, ¿no? En ambos casos, en 3 y en 4. Ya que en ambos casos la pérdida de inserción clínica es 5 o más de 5. Radiográficamente lo mismo, tenía las mismas características, ¿no? La pérdida ósea se encontraba prácticamente en el tercio apical, en ambos casos, ¿no? Pero ¿cuál era la diferencia? Era la cantidad de piezas dentarias. En este caso, tengo un estadio 4. ¿Por qué? Porque se van a perder o se han perdido 5 o más de 5 piezas dentarias por enfermedad periodontal. ¿No? Entonces, esa es la manera en la cual yo identifico y digo, este paciente es estadio 1, es estadio 2, es estadio 3 o es estadio 4. El parámetro que es sumamente útil
para hacer esta parte, y tal vez el principal, es la pérdida de inserción clínica. Yo me baso siempre primariamente en la pérdida de inserción clínica para diagnosticar la periodontitis. La radiografía es un elemento complementario a mi diagnóstico, ¿no? Entonces, otro punto que se evalúa en la nueva clasificación es la complejidad de manejo, les decía. Este punto no se tomaba muy en cuenta en la antigua clasificación. ¿Cuáles son los factores que yo tengo que tomar en cuenta hablando de la complejidad de manejo? Primero, profundidad al sondaje, el patrón de pérdida ósea, si hay involucración de furca, si hay movilidad dental, si hay trauma oclusal secundario, si hay defectos del reborde alveolar, si hay disfunción masticatoria, colapso de la mordida y cantidad de dientes remanentes, ¿no? Entonces, estos pueden ser factores que pueden ser diferentes de paciente a paciente, ¿no? La complejidad del manejo puede ser diferente en muchos casos, ¿no? Entonces, lo mismo, veremos. Tengo y voy a evaluar en complejidad primero la profundidad del sondeo y el patrón de pérdida ósea, ¿no? Esos dos factores voy a evaluar en complejidad ahora. El estadio 1, ¿qué presenta? Presenta profundidades al sondaje menores o iguales a 4 milímetros. Ojo, estoy hablando de profundidad al sondaje, no estoy hablando de pérdida de inserción clínica. ¿Ok? No es lo mismo. La mayoría con pérdida ósea horizontal. Entonces, hablando de complejidad, un estadio 1 presenta la destrucción ósea sincrónica, de tipo horizontal, homogénea en las piezas dentarias involucradas. En el estadio 2, tengo profundidades al sondaje mayores o iguales a 5 milímetros. Repito y recalco, no es lo mismo profundidad al sondaje que pérdida de inserción clínica, ¿no? La mayor con pérdida ósea horizontal, no la mayoría con pérdida ósea horizontal. Obviamente hay mayor grado de destrucción, mayor grado de pérdida ósea, pero sigue siendo de tipo horizontal. En el estadio 3 veo profundidad al sondaje mayor o igual a 6 milímetros, es decir, bolsas periodontales mucho más profundas. Veo pérdida ósea vertical mayor o igual a 3 milímetros. ¿Por qué hay pérdida ósea vertical ya en estos casos? Porque en muchos casos ya empieza a haber migración dentaria, ya existen alteraciones a nivel oclusal, lo cual hace que la destrucción ósea se relacione mucho a lo que es un trauma oclusal secundario, ¿no? Vamos a avanzar seguramente más adelante en las teóricas, lo que es trauma oclusal secundario, pero para que me entiendan, es cuando un paciente ha perdido ya tejido de soporte dentario por periodontitis y a eso se le agrega contactos oclusales muy traumáticos, ¿no? Pero es eso prácticamente. Tenemos, aparte en estadio 3, vemos involucración de furcación clase 2 o 3, en caso de piezas birradiculares o multiradiculares, como vemos acá, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo lesiones de furca, involucraciones de furca por enfermedad periodontal, ya estoy frente a un estadio 3. Radiográficamente puedo analizar esto, a veces clínicamente también, ¿no? Y el estadio 4 es un caso más complejo ya, ¿no? Obviamente estamos hablando de la complejidad. Se agrega todo lo que venía en el estadio 3, todas las características que tenía en complejidad del estadio 3, pero esto se le agrega disfunción masticatoria, trauma oclusal secundario, movilidad dentaria grado 2 o 3, defectos severos en el reborde óseo, colapso de la mordida, migración, vestibularización y menos de 20 piezas remanentes, ¿no? Entonces, en complejidad vemos esas características presentes en un estadio 4. Además, tenemos defectos severos en el reborde, en algunas piezas dentarias, ¿no? Esto es algo a considerarse igual. Es más complejo el tratamiento, ¿no? Es más complejo incluso lo que se va a requerir el paciente, ¿no? Porque al tener estos defectos ya es un tratamiento un poco más complejo que se viene a realizar. Colapso de la mordida, migración, vestibularización, ¿no? Debido a la pérdida de soporte, a la destrucción ósea, esas piezas dentarias empiezan a migrar, empiezan a distorsionarse y a modificarse la oclusión. Y hay menos de 20 dientes remanentes en muchos casos.
Hablando de la extensión y distribución, ¿no? Esto es algo que tal vez no se ha modificado respecto a la antigua clasificación, ¿no? Antiguamente se mencionaba acerca de la periodontitis localizada y generalizada. Lo mismo pasa en la nueva clasificación, es algo que, lo único considero yo que tal vez no se ha modificado, ¿no? Tenemos, para describir la extensión y distribución, una periodontitis de tipo localizada, cuando afecta menos del 30% de los dientes involucrados, y tenemos una generalizada, cuando la periodontitis afecta más del 30% de los dientes involucrados. Y también tenemos el patrón incisivo molar, ¿no? Es decir, está presente en piezas incisivas en muchos casos y también se extiende a piezas molares, ¿no? Es otra forma de describir lo que es extensión y distribución. Aquí tengo un ejemplo para que ustedes vean cuándo es una periodontitis localizada y cuándo es una periodontitis generalizada. Tengo en este periodontograma 29 dientes. El paciente tiene 29 piezas dentarias. Hemos dicho que en cada pieza dental yo evalúo 6 sitios, ¿no? Tengo que evaluar el nivel de inserción clínica en cada diente en 6 sitios. 3 en vestibular, 3 en palatino, total en 6. Si multiplico 29 por 6 me da 174 sitios, ¿no? De estos, los que tienen periodontitis son 34 sitios. Si hago mi regla de 3 y mi porcentaje, veo que solamente el 19,5% de los sitios afectados de los dientes tienen periodontitis. 30% era mi rango, hemos dicho. Más de 30 generalizado, ¿no? Menos de 30 localizado, tiene 19,5. Entonces, es una periodontitis de tipo localizada. Y aquí veo una radiografía, una serie radiográfica de un paciente con periodontitis generalizada, ¿no? A veces no es necesario hacer esa estimación de porcentaje, sino a veces solamente viendo una radiografía yo me doy cuenta si es localizado o generalizado. En esta secuencia de periapicales veo que todos los dientes, todas las piezas dentales presentan periodontitis, todas. Entonces es el 100%, por lo tanto estaríamos hablando de una periodontitis de tipo generalizado. Hablando de la extensión y distribución, para cada estadio debemos escribir la extensión como localizada, si es que menos del 30% están involucrados, y generalizada, si más del 30% de los dientes están involucrados. O también tenía el patrón incisivo molar, les decía, ¿no? Que afecta solamente incisivos y a molares. Entonces, esto es todo lo que hemos visto, ¿no? Hemos hablado ya de todo esto. Este es el cuadro de resumen de lo que es la clasificación de periodontitis por estadios en base a gravedad, complejidad y extensión y distribución. Nos iremos a la última parte, ¿no? Hemos dicho que la periodontitis en la actualidad no solamente debe ser descrita según el estadio en el cual se encuentra, sino también tengo que ver la parte de la progresión. Este detalle es sumamente importante, ¿no? Al hablar de la progresión, tengo 3 grados de periodontitis. Tengo el grado A, el grado B y el grado C. A, lenta tasa de progresión, B, mediana tasa de progresión y C, rápida tasa de progresión. ¿Qué tengo que evaluar? ¿Qué es necesario para hacer el análisis de la progresión? Sí o sí necesito radiografías. Por lo tanto, es sumamente indispensable para diagnóstico de periodontitis utilizar radiografías. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Primero, puedo hacer el análisis longitudinal de una radiografía periapical en relación a la pérdida de inserción clínica. ¿A qué me refiero? Tengo que utilizar la comparación de 2 radiografías periapicales del mismo paciente, del mismo sitio, pero estas 2 radiografías deben ser realizadas o observadas en 5 años. Les pongo un ejemplo. Si el día de hoy yo quiero evaluar la tasa de progresión de un paciente con periodontitis en sus incisivos centrales, le tomo la radiografía periapical de ese momento, pero también necesito la radiografía periapical de hace 5 años de este paciente, del mismo sitio. Entonces necesito comparar 2 radiografías periapicales con una diferencia entre estas de 5 años. Ahí me voy a dar cuenta realmente, ¿no? Entonces son 5 años en los cuales yo voy a evaluar cuánto realmente ha progresado, cuánto se ha destruido de hueso entre esas 2 radiografías, ¿no? Entonces, el grado A dice que hay una pérdida del 0,25% de hueso en 5 años.
O también puedo decir, no, perdón, el grado A me dice que no hay una pérdida de menor a 0,25%, menos del 0,25%, ¿no? Entonces prácticamente no hay evidencia tan notable de que ha habido pérdida. Casi las radiografías son iguales. Por eso puedo tomar en cuenta también en la comparación que no hay pérdida. Casi no ha habido pérdida, son iguales las radiografías. En el grado B, ¿qué veo? Que hay una pérdida de menos de 2 milímetros en los 5 años. Es decir, la radiografía A y la B, veo que hay una pérdida en la actual, pero solamente es de 2 milímetros de hueso. Si lo hacemos en porcentaje, decimos que es una pérdida en porcentaje de 0,25% a 1 en 5 años. Y el grado C, decimos que ha habido una pérdida igual o mayor a 2 milímetros en más de 5 años. Es decir, comparo las dos radiografías y analizo si hay una pérdida de más de 2 milímetros entre esas dos radiografías, entonces está avanzando más rápidamente su enfermedad periodontal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el inconveniente que yo tengo en esta manera de evaluar la progresión? Necesito sí o sí las radiografías de hace 5 años, ¿no? Y por muchas causas puedo no tener estas dos radiografías, porque posiblemente sea un paciente nuevo que no tengo su registro, o puede también que haya perdido o extraviado, no la tenga a mano la radiografía periapical de hace 5 años, ¿no? Entonces, existe otra manera de evaluar esto, ¿no? Idealmente tendría que compararse las dos radiografías, pero si no se puede hacer, hay otra manera que más adelante vamos a hablar. Aquí está lo que les mostraba. Tengo dos radiografías periapicales. Tengo una radiografía periapical de un paciente que se ha tomado hace 8 meses, el cual estaba en esta situación. Fíjense dónde está la cresta ósea. El paciente viene a la clínica, viene a la consulta con mucho malestar, con mucha preocupación, porque me dice que se está moviendo su pieza dental. 8 meses después de esta radiografía, veo que aquí está la cresta ósea. Si nos fijamos, se han perdido más de 2 milímetros, es decir, la pérdida ha sido mayor a 2 milímetros, solo en 8 meses. Entonces, la tasa de progresión de este caso es grado C, porque se han perdido más de 2 milímetros en 8 meses, ¿no? Hemos dicho que el punto de referencia es 5 años, pero si en 8 meses se ha perdido esta cantidad, es muy avanzado, ¿no? Entonces, una tasa de progresión grado C. Ahí está, ¿no? Igual o mayor a 2 milímetros en 5 años, o menos todavía, es grado C. Progresión de la pérdida ósea en relación a la edad. Esta es otra manera de evaluar la tasa de progresión de la periodontitis si es que no tengo las dos radiografías que les decía para comparar, ¿no? Entonces, tengo este caso clínico que es la señora Morales de 69 años. Se ha hecho una serie de radiografías periapicales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evaluar y tengo que encontrar la pieza dental donde hay mayor pérdida ósea. Entonces, vemos cuál es la pieza que presenta mayor pérdida ósea y tengo esta pieza, ¿no? Entonces, me voy a esa pieza. ¿Y cómo se hace si es que no tengo la radiografía de hace 5 años de esta paciente y quiero evaluar la progresión? Voy a tomar en cuenta la edad de la paciente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una medición desde el límite amelocementario hasta el ápice, y en este caso tengo 15 milímetros de la unión cemento-esmalte o límite amelocementario hasta el ápice 15 milímetros. Y hago otra medición desde la cresta ósea alveolar hasta el ápice. En este caso, de la cresta ósea hasta el ápice tengo 7 milímetros. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuánto de hueso se ha perdido, ¿no? ¿Cuánto es la pérdida ósea que se ha perdido? Hago regla de 3. 15 milímetros desde el límite amelocementario hasta el ápice equivale al 100%, porque ahí tendría que encontrarse la cresta ósea, ¿no? A este nivel casi, 15. Eso equivale al 100%. Pero en este caso veo que la cresta está
a 7 milímetros. Entonces es X. Se hace regla de 3. Se multiplica 7 por 100 y se divide entre 15. 7 por 100 dividido entre 15 me da 46,6%. ¿No? Entonces tengo un 46,6% de hueso acá. Ahora, lo que yo tengo que saber es cuánto se ha perdido, ¿no? Porque este 46,6 me representa lo que hay. Pero yo quiero saber cuánto se ha perdido. Entonces tengo que restar este 46,6 menos 100. Y 46,6 menos 100 me da 53,4. Entonces, se ha perdido un 53,4% de hueso. ¿No? Tengo este resultado. No me voy a olvidar del 53,4. ¿Qué tengo que hacer con el 53,4%? Tengo que dividirlo entre la cantidad de años de la paciente. En este caso hemos dicho que esta señora tiene 69 años de edad. Entonces, divido 53,4 entre 69 y me da 0,77. Entonces decimos que hay una moderada tasa de progresión, porque si ustedes se acuerdan, aquí está el porcentaje, teníamos que menos del 0,25 es grado A, de 0,25 a 1 es grado C, es grado B, perdón, y mayor a 1 es grado C. ¿Cuánto teníamos en la paciente? Teníamos 0,77. Por lo tanto, equivale a un grado B. Otro caso. Aquí tengo al paciente del sexo masculino de 66 años de edad. Para evaluar progresión, si no tengo las dos radiografías que les decía, tengo que ver dónde hay mayor destrucción. Y en este caso veo que la pieza con mayor destrucción es esta de acá. Evalúo esa radiografía. Aquí tengo una radiografía. Es importante para esto tener los datos de la edad del paciente, no se olvide. Hago las mediciones, ¿no? De la unión cemento-esmalte hasta el ápice mide 13 milímetros, ¿no? Desde la cresta ósea hasta el ápice tengo 2 milímetros. Hago la regla de 3, sería 13 milímetros equivale a 100%, 2 milímetros, ¿a cuánto equivale? ¿No? Haciendo la regla de 3 me da que tengo en porcentaje de hueso, estos 2 milímetros representan el 15,38%. Pero a mí lo que me interesa es saber cuánto se ha perdido, ¿no? Entonces, por lo tanto, resto 15,38 menos 100 y me da un resultado de 84,62%. Posterior a tener este porcentaje que se ha perdido, les dije que teníamos que dividirlo entre la cantidad de años del paciente, que son 66 años. 84,62 dividido entre 66 me da 1,28. En el cuadro veíamos que 1,28 ya correspondería a grado C. Mayor a 1 es grado C. Entonces tenemos un grado C, rápida tasa de progresión. ¿Listo? Y ahí está. 1,28 grado C. ¿Listo? Entonces, ese es el primer criterio a tomar en cuenta acerca de la progresión. Tengo que evaluar sí o sí radiografías, ya sea de hace 5 años del paciente, y si no cuento con las radiografías, tengo que hacer ese juego dividiendo el porcentaje de hueso que se ha perdido entre la cantidad de años para evaluar en qué grado está, ¿no? Ahora, hay algunos casos en los cuales yo tengo que tomar en cuenta algunos modificadores de grado. ¿A qué me refiero con modificadores de grado? Hay ciertas condiciones sistémicas o conductuales o hábitos que hacen que el paciente salte a un grado específicamente. Les pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar acerca del cigarrillo y de la diabetes. Si yo tengo un paciente que fuma, tengo que tomar en cuenta cuántos cigarrillos fuma. Si mi paciente fuma menos de 10 cigarrillos por día, está en grado B. Menos de 10 cigarrillos por día es grado B. Si mi paciente fuma más de 10 cigarrillos por día, o igual a 10 cigarrillos por día, de 10 o más para arriba,
y está en grado C, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo. Imagínense que tengo al paciente que tiene 30 años de edad, pero si yo hago su, su, su valoración de radiografías hace 5 años y con la actual, digamos que yo la considero que está en grado A. Digo, es lenta, ¿no? Grado, sería lento. Pero este paciente ha empezado a fumar hace 2 meses, hace 3 meses, ¿no? Entra a la universidad y está empezando a fumar. Pero este paciente fuma 10 cigarrillos al día o más. Mucha, entonces, si se dan cuenta, es un modificador de grado esto que vaya a fumar. Fuma 10 por día, entonces ya no será grado A. Automáticamente lo catalogo en grado C, porque este es un factor que va a hacer que su enfermedad periodontal progrese rápidamente. Hay mucha relación entre lo que es tabaquismo y la enfermedad periodontal, sobre todo en la progresión, ¿no? Entonces, automáticamente si el paciente fuma, ya tengo que ver si es grado B o C, independientemente de lo que eran las radiografías, lo que les enseñé hace rato, ¿no? Entonces, si mi paciente no fuma, entonces no hay modificador de grado en este caso y puede quedarse en grado A. Pero otro ejemplo, les pongo como ejemplo, tengo el paciente de hace rato, ¿no? Digamos, tengo este paciente que habíamos visto que está en grado C, ¿no? El último ejemplo que pusimos, rápida tasa de progresión. Pero este paciente no fuma. Entonces, se sigue quedando en grado C. ¿Se dan cuenta? El criterio principal es la pérdida ósea, ¿no? O la progresión o la destrucción ósea que les decía. Solamente voy a cambiar el grado del paciente si es que tiene un factor modificante como ser el cigarrillo. Si mi paciente fuma de 10 o más cigarrillos por día, es grado C. Si mi paciente fuma 10 cigarrillos o menos de 10 cigarrillos por día, es grado B. Y si no fuma, es grado A. ¿Listo? Pero es un modificador, ojo. El criterio principal siempre va a ser lo que les decía, ¿no? La destrucción ósea en 5 años o haciendo o tomando en cuenta la edad del paciente. Otro criterio modificador, lo mismo es la diabetes. ¿No? Sabemos que el paciente diabético presenta múltiples complicaciones. Es un paciente que presenta mayor riesgo de infección, la reparación de tejidos es más lenta y se complican muchos factores, ¿no? El sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, un paciente que tiene diabetes tiene rápida tasa de progresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mi paciente es normoglicémico, no tiene diabetes? Entonces, no hay modificador de grado, se sigue quedando en el grado. Normalmente grado A, digamos. Si es que mi paciente tiene diabetes, pero tiene menos del 7% de la proteína hemoglobina glicosilada en sangre, menos del 7% es grado B. Pero si tengo el paciente que tiene de 7 o más por ciento de la proteína de la hemoglobina glicosilada en sangre, es un grado C. Es un paciente diabético que no está controlado prácticamente, un grado C, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Si mi paciente me daba, qué sé yo, un grado B, solamente haciendo la evaluación de radiografías, pero mi paciente tiene diabetes y todavía no está controlado, tiene mayor o igual a 7% de proteína, automáticamente salta a grado C. Y su periodontitis sería, en este caso, grado C. ¿Por qué? Porque es diabético no controlado. Hay otros factores que se toman en cuenta. Puede valorarse la inflamación y otros indicadores, no biomarcadores, pero esto todavía está en estudio y clínicamente es muy difícil evaluar esto, ¿no? No es muy normal que yo haga ciertas valoraciones en consultorio. Requiero muchas veces estudios de laboratorio y eso no es muy factible de hacerlo a veces en la clínica de periodoncia, ¿no? Entonces, para evaluar la progresión o el grado de progresión de la periodontitis, principalmente toma en cuenta lo que habíamos hablado, la destrucción ósea y si hay algún modificador como ser cigarrillo o diabetes. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, para diagnosticar la periodontitis, sí o sí tengo que hacer historia clínica, tengo que evaluar las características clínicas del paciente en el periodontograma
a ver si mi paciente tiene pérdida de nivel de iniciación clínica y, sumamente importante, para evaluar el grado de esta periodontitis, tengo que utilizar radiografías. La progresión, habíamos visto que la gingivitis precede siempre a una periodontitis, ¿no? Y según el estadio que se encuentra el paciente, va a ser más complejo el tratamiento, el pronóstico, ¿no? Diferentes pacientes con periodontitis, poco a poco va progresando la enfermedad y en muchos casos, casos muy avanzados. En este caso, por ejemplo, estaríamos frente a un estadio 4, ¿verdad? Porque hay muchas pérdidas dentales por enfermedad periodontal. 4 o más de 4, no en este caso, o mejor dicho, 5 o más de 5, ya vendría a ser un estadio 4. Las secuelas de una enfermedad periodontal, ¿no? Listo, eso sería todo, queridos estudiantes, respecto al tema de periodontitis. Que tengan un buen día y que rindan un buen examen.